Una historia apache de coraje, amor maternal y el poder de una voz pequeña que cambió el destino de toda una tribu. ¿Qué harías si vieras a tu madre llorar por primera vez en tu vida? ¿Qué harías si, siendo apenas una niña de 9 años, te dijeras que debes ser tú quien la proteja? Esta es la historia de Sajja, una pequeña apache que un día decidió que su amor era más fuerte que el miedo, más poderoso que la tradición y más certero que cualquier flecha lanzada por el guerrero más valiente. Era el amanecer del 15 de octubre, cuando el viento del desierto aún susurraba los secretos de la noche entre los cactus sagrados. Sajja se despertó con el corazón acelerado, como si los espíritus ancestrales le hubieran enviado una premonición en sueños. No sabía entonces que ese día cambiaría no solo su vida, sino el destino de toda su tribu para siempre. En las tierras sagradas de los Apache Mezcalero, donde las montañas abrazan el cielo como ancianos protectores, vivía Sajja junto a su madre Turi. Cada amanecer, siguiendo una tradición que sus ancestros habían mantenido durante 1000 lunas, madre e hija caminaban hasta la fuente sagrada de agua bendita. «Mira, pequeña águila», le decía Turi mientras encendía la salvia sagrada. Nuestros ancestros nos enseñaron que cada nuevo día es un regalo de la Madre Tierra. Por eso debemos ofrecerle nuestra gratitud antes de que el Padre Sol despierte completamente. Sajja, con sus enormes ojos negros brillando como obsidiana pulida, observaba a su madre con devoción. Turi era conocida en toda la aldea como la mujer de las plantas sagradas, la curandera que podía sanar tanto el cuerpo como el alma. Sus manos, curtidas por años de trabajo con hierbas medicinales, se movían con la gracia de una danzarina ancestral mientras preparaba las ofrendas matutinas. «Madre», preguntó Sajja mientras colocaba pétalos de flor de cactus sobre la piedra de los ancestros, «¿por qué siento que algo va a cambiar?» Turi detuvo sus manos por un instante. Ella también había sentido esa energía extraña en el aire, como cuando las águilas vuelan en círculos antes de una gran tormenta. Los espíritus hablan a través de nosotros, hija mía. Tu corazón apache siente lo que viene antes que tu mente lo comprenda. ¿No sabían que, mientras ellas honraban a sus ancestros en la sagrada ceremonia del amanecer, un hombre cabalgaba hacia la aldea con intenciones que mancharían de codicia la pureza de esas tierras sagradas? Era mediodía cuando el polvo dorado se alzó en el horizonte. Los niños que jugaban cerca de los corrales fueron los primeros en ver al jinete solitario que se acercaba. Su caballo, un mestizo de color café como la tierra seca, parecía cansado después de un largo viaje. «¡Un forastero!», gritó uno de los pequeños, y toda la aldea comenzó a reunirse en el círculo central, donde tradicionalmente se recibía a los visitantes. Sajja sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal cuando vio a ese hombre descender de su caballo. Alto, de piel morena clara, con rasgos que mezclaban sangre apache con sangre de hombre blanco. Vestía ropas de la ciudad, botas de cuero negro, pantalones vaqueros y una camisa que parecía cara. Pero lo que más llamó su atención fueron sus ojos, fríos como el hielo de las montañas en invierno. «Busco a Turi, la curandera», dijo con voz ronca, «y a mi hija Sajja». El silencio cayó sobre la aldea como una manta pesada. Turi apareció entre la multitud, su rostro pálido como si hubiera visto un espíritu maligno. Sajja sintió que el mundo se detenía a su alrededor. «Nathaniel», susurró su madre, y en esa única palabra había años de dolor, abandono y traición. «Hola, Turi. Hola, pequeña». El hombre sonrió, pero su sonrisa era como la de los coyotes antes de atacar. «He venido por mi familia». Sajja se acercó instintivamente a su madre, como un cachorro que busca protección. Este era su padre, el hombre que las había abandonado cuando ella tenía apenas 3 años, prometiendo volver cuando las cosas mejoraran en la ciudad. Habían pasado 6 años. 6 años en los que Sajja había crecido creyendo que los hombres que abandonan a sus familias son como el humo, se van y nunca regresan. ¿Sienten la fuerza de esta niña apache que ya muestra el corazón de una guerrera? Su historia apenas está comenzando, y lo que viene los va a sorprender.
Si están emocionados por conocer cómo terminará esta batalla entre el amor y la codicia, por favor suscríbanse al canal y diviértanse con muchas historias como esta, que ya están disponibles. Porque lo que Sajja está a punto de hacer cambiará para siempre la historia de su pueblo. ¿Qué quieres, Nathaniel?, preguntó Turi, su voz temblando ligeramente. Quiero llevarme a nuestra hija. Dale una vida mejor, oportunidades que aquí nunca tendrá, educación en la ciudad, un futuro prometedor. Pero Sajja, con esa intuición especial que poseen los niños para detectar la mentira, vio algo más en los ojos de su padre. Vio codicia, vio cálculo, vio la mirada de un hombre que no había venido por amor, sino por algo mucho más valioso. Los secretos de la tierra sagrada. Esa noche, mientras la aldea dormía inquieta por la inesperada visita, Sajja escuchó voces que venían del tipi de su madre. Sigilosamente, se acercó y pegó su oído a la piel de búfalo que servía de pared. No puedes llevártela, Nathaniel. Sajja es apache. Su lugar está aquí, conmigo, con su pueblo. ¿Su pueblo? La voz del hombre sonaba burlona. ¿Qué futuro tiene una niña apache en pleno siglo XXI? ¿Vas a enseñarle a vivir del pasado para siempre? Le estoy enseñando a honrar a sus ancestros, a conocer las plantas sagradas, a ser parte de algo más grande que ella misma. Algo más grande. Nathaniel rió con amargura. Turi, despierta. El mundo ha cambiado. Aquí solo hay pobreza y tradiciones que ya no sirven para nada. Entonces Sajja escuchó algo que le heló la sangre. Además, cuando la niña cumpla 12 años, heredará las tierras de tu abuela según la ley tribal. Esas tierras donde están las fuentes subterráneas. ¿Sabes cuánto pagarían las compañías mineras por esos derechos de agua? El silencio que siguió fue como un grito. Sajja sintió que el mundo se desplomaba a sus pies. Su padre no había regresado por amor. Había regresado por dinero, por las tierras sagradas que sus ancestros habían protegido durante generaciones. Jamás escuchó la voz de su madre, ahora firme como la roca de las montañas. Jamás permitiré que vendas las tierras sagradas. Esas aguas han sido bendecidas por nuestros ancestros. Son el corazón de nuestra tribu. ¿Y qué vas a hacer para impedirlo? Cuando sea mayor de edad, Sajja decidirá por sí misma, y yo me encargaré de que tome la decisión correcta. Sajja cerró los ojos y sintió una furia ancestral despertando en su pequeño pecho. En ese momento supo que tenía que hacer algo. No sabía qué, pero algo. ¿Pueden sentir la tensión que está viviendo esta pequeña guerrera? Imaginen por un momento que fueran ustedes. ¿Qué harían si descubrieran que alguien quiere destruir lo que más aman en el mundo? Si están disfrutando esta historia de coraje y amor familiar, por favor suscríbanse al canal y diviértanse con muchas historias como esta que ya están disponibles. Ahora, vamos a ver cómo Sajja enfrentará el mayor desafío de su vida. Al día siguiente, Nathaniel fue directamente con la abuela Nodin, la líder espiritual más respetada de la tribu. La anciana, de más de 80 años, tenía el cabello blanco como la nieve de las montañas y ojos que parecían contener la sabiduría de 1000 inviernos. «Respetada abuela», dijo Nathaniel con falsa reverencia, «vengo a reclamar mis derechos como padre. Quiero llevarme a mi hija para darle una mejor educación en la ciudad». La abuela Nodin lo estudió en silencio durante largos minutos. A su alrededor, el consejo tribal se había reunido. 5 ancianos, 3 guerreras respetadas y el chamán Tarak, cuyo conocimiento de las tradiciones sagradas era legendario. «Nathaniel Contreras», dijo finalmente la anciana, «abandonaste a tu familia hace 6 inviernos. ¿Por qué regresas ahora?» «Porque ahora puedo ofrecerle a mi hija lo que entonces no podía. Un hogar estable, educación superior, oportunidades que aquí son imposibles». Y Celta, la curandera que había estudiado en la ciudad pero regresado para servir a su pueblo, se levantó del círculo sagrado. «Abuela Nodin, con el debido respeto, creo que deberíamos escuchar también a Turi antes de tomar cualquier decisión». «Tienes razón, hija.
Que traigan a la madre. Cuando Turi llegó al círculo sagrado, Saya la siguió en silencio y se sentó en la periferia, donde tradicionalmente se colocaban los niños para observar, pero no participar en las decisiones de los adultos. Turi, curandera de nuestro pueblo, dijo la abuela Nodin. ¿Qué tienes que decir sobre la petición de Nathaniel? Turi se irguió con dignidad. A pesar de sus ropas sencillas y sus manos manchadas por las hierbas medicinales, había una nobleza natural en su postura que hizo que varios ancianos asintieran con respeto. Abuela Nodin, respetados miembros del consejo, Saya es mi vida. La he criado sola durante 6 años. Le he enseñado nuestras tradiciones, nuestro idioma, nuestras ceremonias sagradas. Ella conoce cada planta medicinal de estas montañas. Puede realizar la ceremonia del amanecer sin ayuda y habla con los espíritus ancestrales como una verdadera apache. Todo eso está muy bien, interrumpió Nathaniel. Pero ¿qué utilidad tienen esas habilidades en el mundo moderno? Mi hija necesita matemáticas, ciencias, inglés perfecto. Necesita prepararse para un futuro real, no para vivir en el pasado. El chamán Tarak, que había permanecido en silencio, levantó su bastón ceremonial. Nathaniel de sangre mezclada, tus palabras revelan que no comprendes lo que significa ser apache. Nuestras tradiciones no son el pasado, son el alma que nos conecta con la eternidad. Con todo respeto, chamán, el alma no paga las cuentas ni consigue trabajos. Un murmullo de descontento recorrió el círculo. Varios ancianos intercambiaron miradas de disgusto por la actitud irrespetuosa del hombre. La abuela Nodin alzó su mano arrugada y el silencio regresó inmediatamente. Nathaniel Contreras, según nuestras leyes tribales, tienes derecho a reclamar la custodia de tu hija si puedes demostrar que puedes ofrecerle una vida mejor que la que tiene aquí. El corazón de Saya se detuvo. La iban a entregar a ese hombre que solo quería las tierras sagradas. Sin embargo, continuó la anciana, también debemos considerar el bienestar espiritual de la niña, no solo el material. Un árbol que es arrancado de sus raíces puede crecer en otra tierra, pero nunca será tan fuerte como uno que crece donde pertenece. Nathaniel sonrió con confianza. Abuela, tengo un trabajo estable en Phoenix, un departamento de 2 habitaciones, y ya inscribí a Saya en una de las mejores escuelas privadas de la ciudad. Puedo ofrecerle todo lo que necesita. ¿Y qué hay de lo que necesita su corazón?, preguntó Turi con voz quebrada. Su corazón se adaptará. Los niños son resistentes. En ese momento, algo extraordinario sucedió. Saya se levantó de su lugar entre los niños observadores y caminó hacia el centro del círculo sagrado. Todos los ojos se volvieron hacia la pequeña figura que avanzaba con pasos firmes, a pesar de que su corazón latía como tambor de guerra. Abuela Nodin, dijo Saya con voz clara que resonó en todo el círculo, pido permiso para hablar. Un silencio absoluto cayó sobre la asamblea. Nunca en la historia de la tribu, una niña había pedido hablar en un consejo de ancianos sobre su propio destino. Nathaniel se rió con desprecio. ¿En serio van a escuchar a una niña de 9 años? Ella no tiene la madurez para entender lo que es mejor para su futuro. Pero la abuela Nodin estudió el rostro de Saya durante largos momentos. En esos ojos negros vio algo que la sorprendió. No la desesperación de una niña asustada, sino la determinación serena de una guerrera ancestral. Saya, hija de Turi, nieta de la curandera Ayana que descansa con los ancestros, el consejo te escuchará, pero debes saber que tus palabras tendrán peso en nuestra decisión. Saya asintió y se colocó en el centro del círculo. A pesar de su pequeña estatura, su presencia llenó todo el espacio sagrado. Respetados ancianos, guerreras de mi pueblo, chamán Tarak, abuela Nodin, si nadie más va a defender a mi madre, entonces lo haré yo. Hoy soy su voz. Sus palabras golpearon el aire como flechas certeras. Varios adultos se inclinaron hacia adelante, sorprendidos por la madurez en la voz de la pequeña. Mi padre dice que puede darme una vida mejor en la ciudad. Dice que puedo aprender matemáticas, ciencias, inglés, y tal vez tenga razón.
Pero hay cosas que no pueden enseñarse en ninguna escuela de hombres blancos. Saya caminó hacia el altar donde reposaban los objetos sagrados de la tribu. El tambor ceremonial, las plumas de águila benditas, la piedra de la sabiduría que había sido pasada de generación en generación. Mi madre me enseñó que cuando el viento susurra entre los cactus al amanecer, está cantando las canciones de nuestros ancestros. Mi madre me enseñó que cada planta de esta tierra sagrada tiene un espíritu que puede sanar o envenenar, dependiendo de las intenciones del corazón que las toca. Su pequeña mano se posó sobre el tambor ancestral. Mi madre me enseñó que soy nieta de Ayana la curandera, bisnieta de Naalnish la guerrera, tataranieta de Desba la líder que defendió estas tierras cuando los soldados azules quisieron llevarnos a campos de concentración. ¿Puede mi padre enseñarme eso en Phoenix? Nathaniel se removió incómodo. Saya, esas son solo historias del pasado. No son historias. La voz de Saya resonó con una fuerza que sorprendió a todos, incluyéndose a sí misma. Son mi sangre, son mi alma, son la razón por la que existo. La niña se acercó a su padre, y a pesar de que él la superaba en altura por más de 1 metro, en ese momento parecía que ella era más grande. Padre, tú dices que quieres darme una vida mejor. Pero, ¿has preguntado alguna vez qué considero yo una vida mejor? ¿Has preguntado si quiero abandonar a mi madre, a mi pueblo, a mis ancestros? Eres demasiado joven para saber lo que quieres. ¿Demasiado joven? Sajya sonrió con una sabiduría que no correspondía a sus 9 años. Mi bisabuela Naalnish tenía 12 años cuando lideró su primera guerra contra los invasores. Mi tatarabuela Desba tenía 14 cuando se convirtió en líder de toda la tribu. Las mujeres apache no esperamos a ser mayores de edad para defender lo que amamos. Un murmullo de aprobación recorrió el círculo. Varias guerreras ancianas intercambiaron miradas llenas de orgullo. Saya se dirigió hacia el chamán Tarak. Chamán, tú conoces nuestras leyes sagradas. Según la tradición de nuestros ancestros, ¿puede un padre llevarse a una hija contra la voluntad de la madre si esa madre ha demostrado ser una buena cuidadora? El anciano chamán se irguió lentamente, apoyándose en su bastón ceremonial. Pequeña águila, nuestras leyes dicen que una madre que ha criado sola a su hija, que le ha enseñado las tradiciones sagradas, que ha demostrado amor y sabiduría, tiene el derecho ancestral de mantener a su cachorro cerca del nido. Esas son supersticiones antiguas, protestó Nathaniel. Estamos en el siglo XXI. Los tribunales modernos reconocen los derechos del padre. Padre, dijo Saya volviéndose hacia él. ¿Quieres que hablemos de derechos? Entonces, hablemos de derechos reales. La niña caminó hacia el lugar donde su madre había colocado una pequeña bolsa de cuero. De ella sacó varios objetos que hicieron que todos los presentes contuvieran la respiración. Primero, extrajo un collar de turquesa y plata que brilló bajo la luz del fuego sagrado. Este es el collar de la linaje materna, pasado de madre a hija durante 15 generaciones. Mi abuela se lo dio a mi madre el día que yo nací, diciéndole: «Esta niña llevará la sabiduría de todas nosotras en su corazón». ¿Puede mi padre mostrar algún símbolo de que me reconoce como su hija? Nathaniel palideció. Durante 6 años no había enviado ni una carta, ni un regalo, ni siquiera un saludo en su cumpleaños. Luego, Saya mostró un pequeño pergamino hecho de piel de venado. Este es el testimonio del chamán Tarak, escrito el día que mi madre realizó sola la ceremonia de purificación después de mi nacimiento, porque mi padre había abandonado la aldea antes de que yo cumpliera mi primer mes de vida. ¿Puede mi padre mostrar alguna prueba de que estuvo presente en los momentos importantes de mi vida? El silencio era tan profundo que se podía escuchar el viento susurrando entre los cactus sagrados. Finalmente, Saya sacó una pequeña piedra pulida de color negro con vetas doradas. Esta es la piedra de la verdad, bendecida por mi bisabuela Naalnish antes de partir hacia el mundo de los espíritus. Según nuestras tradiciones, quien miente mientras la toca será maldecido por 7 generaciones. La niña extendió la piedra hacia su padre. Padre, toma esta piedra y dime,
¿Has venido aquí por amor hacia mí o hay otra razón? Nataniel miró la piedra como si fuera una serpiente venenosa. Toda su arrogancia se desvaneció de su rostro. Saya, no necesito supersticiones para... ¿Tienes miedo de una simple piedra, padre? La niña se volvió hacia el consejo. Respetados ancianos, mi padre no se atreve a tocar la piedra de la verdad, porque sabe que sus intenciones no son puras. Entonces, para sorpresa de todos, Saya tomó la piedra con sus pequeñas manos y la apretó contra su pecho. Yo sí me atrevo. Y con esta piedra sagrada contra mi corazón, declaro ante todos ustedes: mi padre no ha venido por amor. Ha venido porque sabe que cuando cumpla 12 años, heredaré las tierras sagradas de las fuentes subterráneas y quiere venderlas a las compañías mineras. Un grito ahogado recorrió todo el círculo. Varios ancianos se pusieron de pie, indignados. «¡Eso es mentira!», gritó Nataniel, pero su voz sonaba desesperada. «¿Mentira?», preguntó Saya con calma mortal. «Entonces toma la piedra de la verdad y niégalo». En ese momento, el chamán Tarak se levantó lentamente y caminó hacia el centro del círculo. Su rostro arrugado mostraba una expresión grave. «Abuela Nodin, respetados miembros del consejo, debo confesar algo que pensé que llevaría a la tumba». Todos los ojos se fijaron en el anciano chamán. «Ayer por la noche, mientras realizaba mis oraciones en la cueva sagrada, escuché voces que venían del arroyo. Era Nataniel hablando por su teléfono celular con alguien de la ciudad». El corazón de Saya se aceleró. ¿El chamán había escuchado la conversación? Lo escuché decir textualmente. Sí, las tierras tienen 3 fuentes subterráneas principales. Los estudios geológicos confirman que hay suficiente agua para abastecer la operación minera durante al menos 20 años. Solo necesito conseguir la custodia de la niña, esperar hasta que herede las tierras y convencerla de que venda. Una niña de 12 años criada en la ciudad será fácil de manipular. El silencio que siguió fue como la calma antes de una tormenta terrible. Varios guerreros se pusieron de pie, sus rostros oscurecidos por la furia. Nataniel estaba pálido como un fantasma. Yo no. Eso es. ¿Niega usted las palabras del chamán?, preguntó la abuela Nodin, con voz que cortaba como obsidiana afilada. «Abuela Nodin», dijo Saya, dando un paso adelante. «No necesito que mi padre niegue o confirme nada. Sus acciones durante 6 años ya lo han dicho todo». La niña se volvió hacia toda la asamblea. «Respetados miembros del consejo, no les pido que me permitan quedarme porque soy una niña indefensa que necesita protección. Les pido que reconozcan algo que todos ustedes ya saben en sus corazones. Las tierras sagradas de nuestros ancestros no pueden ser vendidas. No pueden ser profanadas. No pueden ser entregadas a los destructores de la madre tierra». Saya caminó hacia el altar donde estaban los objetos sagrados más antiguos de la tribu. Estas tierras fueron bendecidas por la sangre de nuestros guerreros. Fueron regadas por las lágrimas de nuestras abuelas cuando los soldados azules trataron de llevárnoslas. Fueron defendidas por generaciones de apaches que prefirieron morir antes que entregarlas. Su voz se elevó, clara y poderosa como el canto de un águila. Y ahora mi propio padre quiere venderlas por dinero. ¿Vamos a permitir que la codicia de un hombre destruya lo que 1000 generaciones han protegido? ¡No!, gritaron varias voces al unísono. Saya se acercó al fuego sagrado que ardía en el centro del círculo. Las llamas danzaban como espíritus ancestrales, creando sombras que parecían contar historias de tiempos antiguos. «Abuela Nodin, chamán Tarak, guerreras de mi pueblo, si el consejo decide entregarme a mi padre, respetaré esa decisión, porque honro nuestras tradiciones. Pero antes de que eso suceda, quiero hacer un juramento sagrado ante todos ustedes». La anciana líder asintió lentamente. «Habla, pequeña águila. Tu corazón apache ha demostrado ser más valiente que el de muchos guerreros adultos». Saya extendió sus manos hacia el fuego, sintiendo el calor ancestral en sus palmas. «Juro por la sangre de mis ancestras, por el espíritu de mi bisabuela Naalnish,
Por la sabiduría de mi tatarabuela Desba, que jamás, jamás permitiré que las tierras sagradas sean vendidas. Aunque me lleven a la ciudad, aunque me alejen de mi pueblo, aunque pase años esperando, regresaré cuando tenga edad para decidir por mí misma. Y cuando ese día llegue, estas tierras permanecerán sagradas para siempre. Sus palabras resonaron en el círculo como una promesa que trasciende el tiempo. Más aún, continuó, juro que dedicaré mi vida a proteger no solo nuestras tierras, sino nuestras tradiciones, nuestra lengua, nuestra forma de vida. Porque soy apache, y ser apache significa ser el corazón que late en el pecho de la madre tierra. Lágrimas corrían por las mejillas curtidas de muchos ancianos. Incluso algunos de los guerreros más duros se limpiaban discretamente los ojos. Pero hay algo más que debo decir, añadió Saya, su voz ahora suave pero cargada de una emoción profunda. Se volvió hacia su madre, que lloraba en silencio. Madre mía, tú me enseñaste que el amor verdadero no posee, sino que libera. Me enseñaste que una madre apache cría águilas, no canarios enjaulados. Si el consejo decide que debo irme con mi padre, quiero que sepas que llevó tu amor en mi corazón como un fuego sagrado que nunca se apagará. Turi se levantó y caminó hacia su hija. La abrazó con una fuerza que contenía años de amor, sacrificio y enseñanzas compartidas. Hija mía, susurró, eres la guerrera más valiente que he conocido. Pase lo que pase, siempre estaré orgullosa de ti. La abuela Nodin se puso de pie lentamente. Su figura anciana parecía crecer ante los ojos de todos, como si el peso de la sabiduría ancestral la hiciera más imponente. Miembros del consejo, dijo con voz que llevaba la autoridad de 80 años de vida y sabiduría, hemos escuchado a todos. Hemos visto el corazón de cada persona involucrada en esta decisión. Ahora debemos decidir no solo el destino de una niña, sino el futuro de nuestras tradiciones sagradas. Los 5 ancianos, las 3 guerreras y el chamán Tarak se acercaron al centro del círculo para deliberar en voz baja. Sus murmullos sonaban como oraciones ancestrales mezclándose con el viento del desierto. Mientras tanto, Saya permaneció junto a su madre, sin mostrar miedo ni ansiedad. Su pequeña mano sostenía firmemente el collar de turquesa ancestral, como si estuviera recibiendo fuerza de todas las mujeres guerreras que lo habían llevado antes que ella. Nathaniel, por el contrario, se paseaba nerviosamente en la periferia del círculo, ocasionalmente intentando acercarse al grupo de ancianos pero siendo discretamente rechazado por las miradas severas de los guerreros. Después de lo que parecieron horas pero fueron solo minutos, el consejo terminó su deliberación. La abuela Nodin regresó al centro del círculo sagrado. Nathaniel de sangre mezclada, comenzó. Según nuestras investigaciones, abandonaste a tu familia sin proporcionar sustento ni comunicación durante 6 años. Durante ese tiempo, Turi ha demostrado ser una madre ejemplar, criando a Saya en nuestras tradiciones sagradas y enseñándole a ser una verdadera apache. El corazón de Saya latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Además, continuó la anciana, el chamán Tarak ha testimoniado sobre tus verdaderas intenciones respecto a las tierras sagradas. Intenciones que van contra todo lo que representamos como pueblo. Nathaniel intentó interrumpir, pero un gesto de la mano de la abuela Nodin lo silenció inmediatamente. Sin embargo, también reconocemos que eres el padre biológico de Saya y que según las leyes del hombre blanco, tienes ciertos derechos. Saya sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. ¿La iban a entregar después de todo? Por lo tanto, la voz de la abuela Nodin se elevó, clara y definitiva. El consejo tribal ha decidido. Saya permanecerá con su madre, Turi la curandera. Nathaniel, se te permite visitar a tu hija una vez cada luna llena, pero bajo la supervisión del consejo tribal, y jamás podrás llevártela de estas tierras sagradas sin el consentimiento explícito de la propia Saya cuando alcance la mayoría de edad apache a los 16 años. Un grito de alegría se escapó de los labios de Turi. Saya cerró los ojos y sintió que los espíritus ancestrales danzaban a su alrededor en celebración. Además,
añadió la anciana con una sonrisa que transformó completamente su rostro severo. El Consejo ha decidido algo sin precedentes en nuestra historia. Todos se inclinaron hacia adelante, curiosos. A partir de hoy, se establece una nueva tradición en nuestra tribu. Ninguna decisión sobre el futuro de un niño apache será tomada sin escuchar la voz de ese niño. Saya nos ha demostrado que los jóvenes pueden poseer la sabiduría de los ancestros y que el valor no se mide por los años vividos, sino por la fuerza del corazón que late dentro del pecho. La multitud estalló en vítores y aplausos. Los tambores ceremoniales comenzaron a sonar y las mujeres entonaron el canto ancestral de victoria. Pero la abuela Nodin no había terminado. Y como reconocimiento a su coraje extraordinario, Sagya será entrenada desde ahora como futura líder espiritual de nuestro pueblo. Será la primera niña en la historia de nuestra tribu en comenzar su entrenamiento chamánico antes de los 10 años. El nuevo amanecer. Nathaniel se acercó a su hija antes de partir. Su rostro mostraba una mezcla de vergüenza y algo que podría haber sido respeto. «Sagya», dijo en voz baja, Tal vez no fui un buen padre. Tal vez no entendí lo que realmente significaba ser apache». La niña lo miró con ojos que ya no mostraban ira, sino una compasión que era sorprendente en alguien tan joven. «Padre», respondió, «las puertas de nuestro corazón nunca se cierran completamente. Si algún día decides regresar no por codicia, sino por amor, siempre habrá un lugar para ti en nuestra mesa. Pero será como invitado, no como dueño». Nathaniel asintió lentamente, montó su caballo y se alejó por el mismo camino polvoriento por el que había llegado. Esta vez, sin embargo, se volvió una vez para mirar a su hija, y en sus ojos había algo parecido al orgullo. Durante los siguientes años, Sagya se convirtió en una leyenda viviente en la tribu. Su entrenamiento como futura líder espiritual la llevó a aprender secretos ancestrales que pocos conocían. La curandera Iselta se convirtió en su mentora, enseñándole no solo las propiedades medicinales de las plantas, sino también cómo combinar la sabiduría antigua con el conocimiento moderno. «Pequeña águila», le decía Iselta mientras caminaban por las montañas recolectando hierbas sagradas, «el mundo está cambiando, y nosotros debemos cambiar con él sin perder nuestra esencia. Tú representas ese puente entre lo antiguo y lo nuevo». Saya aprendió a leer y escribir en inglés y español, además de dominar perfectamente su lengua apache nativa. Se convirtió en intérprete oficial de la tribu cuando venían visitantes de fuera, pero siempre manteniendo el respeto por sus tradiciones. A los 12 años, cuando oficialmente heredó las tierras sagradas, organizó una ceremonia donde invitó a toda la tribu y declaró solemnemente que esas tierras jamás serían vendidas, sino que serían protegidas a perpetuidad como santuario natural y espiritual. A los 14 años, ya era reconocida como una curandera prodigio, capaz de sanar tanto enfermedades del cuerpo como del alma. Pero lo que más la distinguía era su capacidad para resolver conflictos, siempre encontrando soluciones que honraban tanto la tradición como las necesidades modernas. A los 16 años, Saya fue oficialmente reconocida como adulta apache en una ceremonia que duró 4 días y 4 noches. Durante el ritual, la abuela Nodin, ya muy anciana, le entregó el bastón ceremonial de liderazgo espiritual. «Saya, águila de nuestro pueblo», dijo la anciana con voz debilitada pero llena de orgullo. «El día que te enfrentaste a tu padre siendo solo una niña, los espíritus me susurraron una profecía, que serías la líder que guiaría a nuestro pueblo hacia un nuevo tiempo de prosperidad sin perder nuestras raíces sagradas». Ese mismo año, Sagya estableció la primera escuela apache bilingüe de la región, donde los niños aprendían tanto las materias modernas como las tradiciones ancestrales. También creó un programa de intercambio cultural con universidades, permitiendo que jóvenes investigadores vinieran a aprender sobre la cultura apache, mientras los jóvenes de la tribu tenían acceso a educación superior sin abandonar su hogar. Pero quizás su logro más significativo fue la creación del Consejo de Voces Jóvenes,
donde niños y adolescentes participaban activamente en las decisiones que afectaban su futuro, convirtiendo la tradición que había nacido de su propia valentía en una institución permanente. Cuando Saya cumplió 18 años, Nathaniel regresó una vez más. Pero esta vez era diferente. Sus ropas elegantes habían sido reemplazadas por vestimenta simple. Sus ojos fríos ahora mostraban humildad, y en sus manos traía ofrendas. Tabaco sagrado, plumas de águila benditas y una carta escrita en su propia sangre pidiendo perdón. «Hija», dijo arrodillándose ante ella en el círculo sagrado. «He pasado años reflexionando sobre mis errores. He vivido en la ciudad, pero mi corazón se secó como un río sin agua. Vengo no a reclamar derechos que perdí por mi codicia, sino a pedir la oportunidad de conocer a la mujer extraordinaria en la que te has convertido. Saya, ahora una joven mujer de belleza radiante y sabiduría profunda, lo estudió en silencio durante largos minutos. A su lado, su madre Turi, ya con cabellos plateados pero aún fuerte, esperaba pacientemente la decisión de su hija. «Padre», dijo finalmente Saya, «el perdón es una medicina sagrada que sana tanto al que lo recibe como al que lo da. Pero el perdón se gana con acciones, no con palabras». Se levantó de su asiento en el círculo de líderes y caminó hacia él. «Si realmente quieres ser parte de nuestra familia, tendrás que aprender a ser apache de corazón, no solo de sangre. Tendrás que trabajar para la tribu, servir a nuestro pueblo y demostrar durante un año completo que tus intenciones son puras». Nathaniel asintió con lágrimas en los ojos. «Haré lo que sea necesario, hija mía». Y cumplió su palabra. Durante un año completo, trabajó en los campos de la tribu, ayudó a construir nuevas viviendas, aprendió las ceremonias sagradas y lentamente se ganó el respeto de un pueblo que había aprendido a desconfiar de él. Años después, cuando Saya ya era la líder espiritual oficial de la tribu y madre de 2 niñas gemelas que habían heredado sus ojos inteligentes y su espíritu valiente, estableció una tradición que se extendería por generaciones. Cada luna llena, se reunía con todas las niñas de la tribu en el círculo sagrado donde una vez había defendido a su madre. Allí, bajo las estrellas ancestrales, les contaba historias de mujeres guerreras, les enseñaba que su voz tenía poder y les recordaba que el amor verdadero siempre encuentra la manera de proteger lo que es sagrado. «Mis pequeñas águilas», les decía mientras el fuego sagrado danzaba entre ellas. «Cada una de ustedes lleva en su corazón la fuerza de todas las mujeres que vinieron antes. No importa qué tan jóvenes sean, no importa qué tan pequeñas se sientan. Cuando el amor guía sus acciones, pueden mover montañas». Las niñas la escuchaban con ojos brillantes, algunas apenas de 5 años, otras adolescentes al borde de la adultez, todas unidas por la certeza de que sus voces importaban, de que tenían el derecho y la responsabilidad de defender lo que amaban. Una noche, cuando Saya tenía 35 años y ya era abuela de varios pequeños, una niña de 8 años llamada Aiyana, nombrada así en honor a la bisabuela curandera, se acercó a ella después del círculo de enseñanza. «Abuela Saya», preguntó la pequeña con curiosidad inocente, «¿es verdad que cuando eras niña enfrentaste a todo el consejo tribal para defender a tu madre?» Saya sonrió y acarició el cabello negro y sedoso de la niña. «Sí, pequeña águila, es verdad. ¿No tenías miedo?» «Tenía mucho miedo», admitió Saya. «Mis piernas temblaban. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Pero había algo más fuerte que mi miedo». «¿Qué era?» Saya miró hacia las estrellas, donde según las creencias de su pueblo, los espíritus ancestrales danzaban eternamente. «Amor, mi pequeña. Amor por mi madre, amor por mi pueblo, amor por las tierras sagradas que nuestros ancestros nos confiaron. El amor, cuando es verdadero, es la flecha más certeira que existe. Nunca falla su objetivo». La niña asintió solemnemente, como si hubiera recibido un tesoro invaluable. «Abuela Sajya, ¿yo también podré ser valiente como tú algún día?» Sajya se arrodilló para estar a la altura de los ojos de la pequeña.
Ay, Yana, mi querida nieta del corazón, ya eres valiente. Cada vez que ayudas a tu madre, cada vez que defiendes a un compañero que está siendo molestado, cada vez que dices la verdad aunque sea difícil, estás siendo una guerrera. El valor no viene de ser grande o fuerte, viene de tener un corazón que late por algo más grande que nosotros mismos. Cuando Sagya se convirtió en una anciana respetada, con el cabello blanco como la nieve de las montañas sagradas y arrugas que contaban historias de sabiduría, las tierras que una vez estuvieron en peligro de ser vendidas se habían convertido en un santuario natural reconocido internacionalmente. Estudiantes de todo el mundo venían a aprender sobre conservación, medicina tradicional y resolución pacífica de conflictos. Pero lo que más los impresionaba era la historia de cómo una niña de 9 años había cambiado el destino de todo un pueblo simplemente teniendo el valor de alzar su voz cuando nadie más lo haría. El programa educativo que Sagya había establecido se había expandido y ahora existían escuelas similares en reservas indígenas de todo el continente. El modelo de consejos de voces jóvenes había sido adoptado por comunidades de diferentes culturas, todas inspiradas por la historia de la pequeña Apache, que demostró que la edad no determina la capacidad de liderazgo. Pero quizás el legado más hermoso de Sagya no estaba en las instituciones que había creado o en los reconocimientos que había recibido, sino en algo mucho más simple y poderoso. En cada niña de la tribu que crecía sabiendo que su voz tenía valor, que su opinión importaba, que tenía el derecho de defender lo que amaba. En su último año de vida, cuando Sagya ya era bisabuela de una nueva generación de pequeñas guerreras, pidió que la llevaran una vez más al círculo sagrado donde todo había comenzado. Allí, rodeada de su familia y de toda la tribu, compartió sus últimas palabras de sabiduría. «Mis queridos hijos, nietos, bisnietos», dijo con voz suave pero clara. «Cuando yo ya no esté aquí en cuerpo, pero mi espíritu dance con los ancestros, quiero que recuerden algo muy importante». Todos se inclinaron hacia adelante para escuchar sus palabras finales. La historia que vivimos no comenzó conmigo, ni terminará conmigo. Yo fui solo un eslabón en una cadena sagrada que conecta el pasado con el futuro. Cada uno de ustedes es también un eslabón en esa cadena. Sus ojos, aunque nublados por la edad, brillaban con la misma intensidad que habían tenido cuando era una niña de 9 años enfrentando a su padre. Cuando llegue el momento en que alguien trate de quitarles lo que es sagrado, cuando alguien les diga que son demasiado jóvenes, demasiado pequeños, demasiado débiles para defender lo que aman, recuerden, no son solo ustedes los que hablan. Son la voz de todos los que vinieron antes y la esperanza de todos los que vendrán después. Y recuerden también que el amor verdadero es la flecha más certera que existe. Nunca, jamás, falla su objetivo. Con esas palabras, Sagya cerró los ojos por última vez, sonriendo como alguien que había cumplido completamente el propósito para el cual había nacido. Epílogo. La voz que nunca muere hoy. Décadas después de la muerte de Sagya, su historia se cuenta en las escuelas de todo el mundo como un ejemplo de cómo una persona, sin importar su edad, puede cambiar el curso de la historia cuando actúa con amor y coraje. Las tierras sagradas que ella defendió siguen siendo un santuario próspero, hogar de cientos de especies de plantas y animales, fuente de agua pura para la región y lugar de peregrinaje para personas que buscan conectarse con la sabiduría ancestral. Pero más importante aún, en cada rincón del mundo donde una niña se levanta para defender a su madre, donde un joven alza la voz contra la injusticia, donde alguien pequeño se enfrenta a alguien poderoso armado solo con la verdad y el amor, allí está presente el espíritu de Sagya, porque su verdadero legado no fue lo que logró, sino lo que demostró, que el poder más grande del universo no reside en los fuertes, sino en aquellos que aman con tal intensidad que están dispuestos a luchar por proteger lo que es sagrado. En las noches de luna llena, cuando el viento susurra entre los cactus sagrados de las tierras Apache, los ancianos dicen que aún se puede escuchar una voz joven y clara que resuena a través del tiempo. Si nadie más va a defender lo que amamos, entonces lo haré yo. Hoy
soy la voz de todos los que no pueden hablar por sí mismos. Y en ese eco eterno, vive para siempre la niña que habló con la fuerza de 100 guerreras y que nos enseñó que el amor verdadero es, efectivamente, la flecha más certeira que existe. Esta es la historia de Saya, la pequeña apache que nos recordó que la valentía no se mide en años, sino en la profundidad del amor que llevamos en el corazón.